pero es que no podía hacer nada porque no me daba el internet, me tenía sacado, me decía que esperara, que, en fin. No, un bregadero, profe, para poder Sí. ingresar. Bueno. Estábamos como con FUCO en varias salas. Ah. Profe, lo que pasa es que habían dos salas y por un lado uno podía, yo por el computador podía ingresar a donde usted estaba, pero por el celular ingresaba a la sala donde estaban los otros chicos. Creo que un estudiante, alguien cogió y creó otra sala. Sí, no, lo hizo mal. Sí, es que eso es lo que estamos diciendo, es el inconveniente que se pongan a crear salas antes de que ingresen. Nadie tiene por qué estar creando salas por allá, ¿no? Yo, ahí comenzó el detalle porque a mí en el celular me estaba apareciendo que alguien estaba llamándome. ¿Por qué me llaman para otra sala? Otras reuniones, no. La reunión es esta. Bueno, cuéntenme, ahí volvieron a observar, ¿sí? ¿Sí estamos compartiendo de nuevo? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, afortunadamente no habíamos arrancado con el ejercicio, ¿no? Solamente estábamos viendo los preliminares. Bien, muchachos, entonces dice la actividad que arrancamos el análisis financiero estableciendo los costos fijos, ¿cierto? Eso de los costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? Son todos aquellas cuentas, ¿cierto? Aquellos gastos que no dependen de la producción ni del servicio que se preste y que siempre debo cumplirlos cada mes, ¿sí? Los costos fijos siempre tengo que cubrirlos, pagarlos cada mes. ¿Qué ejemplos de costos fijos tenemos? La nómina, por eso aquí la tenemos. La arriendo. La nómina, ¿listo? La nómina es un costo fijo. ¿Qué otros costos fijos hay? Los gastos generales, ¿como qué? Como el arriendo, como los servicios, como las máquinas y equipos, los muebles, el transporte, impuestos, ¿cierto? Lo que estamos hablando. Los impuestos son costos fijos porque, pues, pase lo que pase, nos toca pagarle a la DIAN, pase lo que pase, nos toca pagarle a la Cámara de Comercio, a Industria y Comercio. Entonces, por eso los impuestos son un costo fijo que tenemos que pagar. Bien, entonces nos dicen aquí que dentro de esos costos fijos iniciamos estableciendo el más importante, uno de los más importantes, se dividen en dos grandes, nómina y gastos generales. Y entonces nos dicen que arranquemos con la nómina. Que cancelen estas reuniones para que no aparezca en la otra sala. Bueno, y entonces en la nómina dice, en esta tablita, ustedes ven acá, ¿cierto? Una tablita que nos han entregado, dice, en esta tabla se deben considerar los cargos. Entonces, ¿qué cargo voy a nombrar? Fíjate que por allá le decían, oiga, ¿quién es el representante legal de la empresa? Ah, tal. Listo. ¿Qué sueldo base le voy a colocar? O sea, el básico. ¿Cuál es la pensión? ¿Cuál es la salud? ¿Cuál es el ARL? Los parafiscales. Y en parafiscales el ICBF, Caja de Compensación y SENA. Vacaciones, cesantías, interés de cesantías y prima. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer es aprender a hacer la nómina de mi empresa. ¿Listo? Para eso, ¿qué hago? Pues voy a determinar los cargos. A ver por qué no quiere ahora dejarme ingresar. Así, ahora sí. Se frena y no me deja. Entonces, muchachos, yo coloco, ¿no? Así. Entonces yo digo que tiene un gerente, ¿cierto? ¿Qué más digo? Digo que tiene un coordinador de servicio, o, bueno, servicios o producción en el caso de productos, ¿sí? Bueno, ese es el coordinador. Luego digo que tiene otro coordinador, un coordinador de mercadeo, el que va a estar pendiente de conseguir clientes, ¿cierto? Luego digo que tiene aquí unos operarios, un operario. Y luego digo aquí que tiene un auxiliar administrativo. ¿Sí? Un auxiliar administrativo. Un auxiliar administrativo. Listo. Ahí empiezo a definir eso que, ¿quién lo tiene? Cada empresa.
Ustedes lo van a elaborar, ustedes son los que determinan, ¿sí? Entonces, con esos cargos, ¿cierto? Con esos cargos que me están diciendo que elabore la nómina, les voy a colocar un sueldo mensual, ¿sí? Entonces yo digo, el señor gerente se va a ganar 3 millones, ¿sí? El señor gerente gana 3 millones. 3 millones mensuales. Si el señor gerente gana 3 millones mensuales, ¿cuánto se ganará el año? 12 por 3, 36 millones, ¿cierto? 36 millones. Ahí está, 36 millones. Ahora bien, el coordinador de servicios, o sea, cada uno de los coordinadores, ¿cuánto se van a ganar? Digamos que los coordinadores se ganan de a 2 millones cada uno. Listo. El otro coordinador de mercadeo se gana lo mismo porque el señor hace lo mismo, ¿sí? Entonces, estos señores en el año, pues ya no van a ganar eso, ¿cierto? Se ganan 12 por 2, 24 millones cada uno. Cada uno le genera a la empresa un gasto de 24 millones cada uno. Y mire cómo vamos entonces llenando nuestra tablita. El operario, el señor operario, digamos que tenemos un operario, ¿cierto? Digamos que si es un servicio que estamos prestando como de un consultorio, un servicio que estemos prestando de otro tipo, pues va a ser de pronto el portero, va a ser la persona de, a ver, ¿qué tenemos nosotros acá? Espérame a ver para tomar los que ustedes han planteado y hablar sobre esos temas. Entonces, ustedes tienen... Bueno, ustedes tienen, por ejemplo, volvemos al tema de la revista temática, ¿cierto? Mire, hay una persona que se llama Charly Villarreal Jessica María. Anda por allá en otro cuento, timbrando y timbrando en una reunión que no es. Monitora, porfa, comuníquese con ella. Jessica María Charly Villarreal. Llamando a Bueno, otra... señor. ¿Listo? Esa es la timbradera. Bueno, y lo desconcentra uno. Bueno, entonces les decía, por ejemplo, en el caso de la revista temática en psicología, sí, tiene un gerente, tiene un coordinador de producción, que es el que va a estar pendiente de la producción de la revista, tiene un coordinador de mercadeo, que es el que va a estar pendiente de dónde posicionar la revista, dónde ampliarle mercado, ¿cierto? Para eso es que él trabaja. Tiene un operario, digamos que es la persona que va a estar encargada del rotativo, de las máquinas, él es el que va a estar pendiente cuando la están imprimiendo, ¿cierto? Y tiene un auxiliar administrativo. Ese auxiliar administrativo puede ser una persona que hace las veces de gerente, de secretaria, de apoyo al operario, en fin, ¿cierto? Y podemos decir que esa empresa entonces tiene un contador, ¿cierto? Que también tiene un contador. Bien, ¿qué va a ganar? Decimos que el operario se gana 1.200.000 pesos. ¿Sí? Decimos que el auxiliar administrativo gana igual, también le toca lo mismo, entonces 1.200.000 pesos. Profe. Señora. Yo estaba en la sala anterior donde estaba explicando y pues demoré en ingresar acá porque no pude ingresar, o sea, de rapidito no. Ah, no, tranquila. Son problemas del internet, ¿sí? Entonces, la grabación de la clase pasada queda, ¿y esa también juntas? Porque yo me perdí la mitad de lo que está explicando acá. Aquí apenas estoy comenzando. ¿Seguro? Apenas comenzamos. Estaba leyendo la actividad como tal, que ustedes la tienen en el aula, ¿sí? Pero como tal, apenas aquí comenzamos. Comenzamos con la elaboración de la nómina, donde decimos que la nómina hace parte de los costos fijos, ¿cierto? Y que nos están pidiendo que en el análisis financiero arranquemos proyectando los gastos fijos o costos fijos. Y dentro de los costos fijos, el primero y en importancia es la nómina. Y que para hacerlo, entonces definimos unos cargos, le asignamos un sueldo mensual
y lo promediamos o multiplicamos por 12 meses, que son los que corresponde a un año, y de esa manera tendríamos aquí el total de esa nómina, ¿cierto? Hasta ahora vamos ahí, ¿listo? Bueno, ahora decimos que el contador, digamos que el contador es una persona que se gana 1 millón de pesos. Dirán ustedes por qué, porque es que los contadores trabajan en muchas partes, ellos no cumplen horario ni nada, ¿sí? Ellos sencillamente van, hacen su trabajo, chao. Trabajan, más adelante vamos a ver cómo se contrata ese personaje. Bueno, ahora viene entonces el operario de 1.200.000 en los 12 meses serían 12 por 2, 24 y 12 serían, ¿cuánto? 36. 24, no, serían 14.200.000 pesos, ¿sí? Ríjanme. $14.200.000, sí, porque mire, si es 1 millón serían 12, pero como también son 200.000, 12 por 2 es 24, o sea 2.400.000 más. Entonces 2 millones sería 2.400.000, serían 14.400.000. ¿Dónde está el error? Listo. 14.400.000 por 2. Listo. Bueno. Lo mismo para el siguiente, 14.400.000. ¿Listo? Y este sí, son sencillamente 12 millones. ¿Sí? Porque 1 millón por mes. Listo. Ahí tendríamos, ¿cierto? Para no extendernos tanto. Entonces, eso sería la nómina. La empresa, entonces, revista temática Psicoeducol, ¿cierto? La empresa Psicoeducol, esta es su planta de personal. Tiene un gerente, un coordinador de servicios de producción, un coordinador de mercadeo, un operario, un auxiliar administrativo, un contador. Con eso trabaja la empresa. No nos podemos extender mucho, ¿no? Estamos comenzando, pero no nos podemos poner a un poco de gente, ¿no? Aquí toca, hermanito, el de mercadeo, vea, pilas. Tiene que estar pendiente, el de producción, tiene que estar pendiente de los insumos, tiene que estar pendiente de aquí y de allí. El señor gerente no solamente es que se siente a esperar qué va a pasar, no, señor, vaya a ver, a conseguir noticias, a conseguir información, a investigar para ir entregando, ¿cierto? Para que el coordinador de mercadeo junto con el coordinador de producción definan cuál es el material que van a incluir, cuál es el material, cómo lo van a colocar, el auxiliar administrativo digitando, apoyando, diseñando, ¿cierto? Y el operario en las máquinas, también mirando a ver cómo es el tiraje, las tintas, manejando todo ese tema. Y el contador, pues pendiente de colaborarles en el manejo de esto, del plan financiero. ¿Estamos? Así sería aproximadamente. Y nos dice que toda empresa, ¿cierto? Que toda nómina no es sencillamente, muchachos, y ese es otro de los puntos importantes cuando yo creo una empresa. Resulta que este sueldo mensual, ¿cierto? Es el sueldo mensual básico. Pero resulta que la ley laboral exige que usted tenga que pagar pensión, salud y ARL, ¿cierto? ¿Por quién? Por todos estos empleados. ¿Por qué tiene que pagar por ellos? Entonces, aquí hay un subtotal. Vamos al total de la nómina. Vamos a ver cuánto nos cuestan esos empleados en los pensión, salud, ARL, en los parafiscales y en las prestaciones sociales. Aquí sumamos, nos darían 3, 5, 7, 9, 10, ¿cierto? 3 y 4, 7 y 3, 10, sí, son 10 millones. 10.400.000. Ese sería lo que nos cuesta aquí. Ahora, anualmente, ¿cuánto nos vale eso?
Aquí nos vale 36 y 24, son 40, son 60, 84, 94, 98, 108, 112 y 12, 120, 124 millones, creo. ¿Sí? Nos daría aquí 124. Si tienen por ahí una calculadora, me ayudan, porque 124 millones. Porque estoy sumando como a la ligera. Bueno, eso sería. En un mes, 10 millones 400. En 12 meses, 124. Si fueran 10 meses, serían 104. ¿Cierto? Más 20, 800. Sí, ahí está. Ah, pero es que sí, nos faltaron los 800. 124 millones 800. 800, ¿cierto? Sí, señor. Sí, sí, señor. Bueno, listo, ahí nos quedó. Listo, muchachos. Y entonces ahora viene algo que nos llaman la famosa, el primer puntico de apoyo que nos llaman, ¿cierto? Y nos dicen, bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo se liquida la pensión, la salud y la ARL? Entonces, resulta que el señor empleador, porque nosotros en este momento somos los empleadores, no los empleados, ¿cierto? Debe pagar el 8.5% por salud, ¿cierto? Y debe pagar el 12% por pensión, ¿cierto? Eso le corresponde. Los trabajadores pagan el 4%, ¿cierto? Pero a nosotros no nos interesa, en este momento no nos estamos metiendo con los trabajadores, solamente el empleador. Entonces él pagaría por salud el 8.5%, por pensión el 12%. Sí. Y la ARL se paga proporcional a el tipo de trabajo que yo estoy haciendo. Entre más riesgo, más pago. Digamos que el señor va a pagar, en la revista van a pagar riesgo 1 para todos. Entonces, riesgo 1 para todos. Si tengo entonces que aquí es el 8.5%, en el otro es el 12%, el ARL es el 1%, estaríamos hablando de un 0.5%. Por consiguiente, este valor aquí, ¿cierto? Este valor aquí es de aproximadamente 21%, ¿cierto? Esa sumatoria. ¿Qué tenemos que hacer? A 10.400.000 pesos sacarle el 21%. ¿Cuánto nos da eso, señora? Una pregunta, ahí no se contempla también los descuentos que se ganan al trabajador, porque el trabajador, si el salario de él es 3 millones, no va a recibir neto 3 millones, va a recibir los 3 millones menos el descuento del porcentaje que le corresponde por salud y por pensión. Sí, señora, es correcto, pero no estamos tomando en cuenta, o sea, no estamos tomando en cuenta cuánto es lo que efectivamente le entregamos al trabajador, sino cuánto tiene que asumir la empresa, ¿sí? Entonces la empresa asume esos 3 millones. ¿Por qué? Porque es que, sí, es correcto. Al gerente de los 3 millones de pesos le descontamos el 8.5%, que sería 4% de pensión, 4% de salud. Perdón, el 16% es, creo. No, ¿sí? se les cuenta el 8%, a un trabajador se les cuenta el 8%, el 4% de salud, el 4% de pensión. La ARL y la caja de compensación. Por eso, más la ARL aquí, espera. Más la ARL aquí, ya 0.5%, ¿cierto? Tendríamos que descontarle al señor de los 3 millones 8.5%, pero entonces ahí, que no nos metemos en eso, porque ese 8.5% nosotros no lo tomamos, la empresa no lo toma, la empresa se lo entrega junto con este 21%, ¿a quién? A su ARL, a su empresa prestadora de salud y a su empresa de pensión. ¿Listo? Entonces, por eso no lo tenemos en cuenta. Porque sí, hay que sacárselo a ellos, pero para la empresa, o sea, a la empresa no le afecta ese descuento que hay que hacerle al trabajador. ¿Vale? ¿Sí es correcto? Sí, pero no es el 8.5, sino el 8%. La ARL la asume 100% el empleador, profe. En algunos casos, cuando es prestación de servicio, nos la tumban toda. ¿Sí o no? No, y cuando es directo también. La asumimos los contratistas. Los contratistas asumimos el ARL. La ARL la asume 100% el empleador. Señora, 100%. Siempre y cuando no sea riesgo 5.
Si es riesgo 5, lo tiene que asumir la empresa, así sea contratista. Miren, muchachos, yo les cuento de mi experiencia propia. La Universidad Minuto de Dios a mí me paga la ARL, completa. Completa. No me descuenta nada para la ARL. Pero yo también trabajo con Electrovila y Electrovila me toca pagarla el 100%. Así de sencillo. O sea, la norma establece que quien la tiene que pagar es el trabajador, es verdad. Pero la empresa, por el caso, por ejemplo, de Uniminuto, no la paga. ¿Sí? Trabaja también con la Navarra, también no la pagaba. Ellos no la pagaban. Pero hay otra empresa que dice, no, páguela usted. ¿No, profe? ¿Ah? Usted en Electrovila es prestación de servicios. Sí, claro. Pero aquí estaríamos hablando de un trabajador directo de la organización, que serían cargos fijos que tenemos que tener. Pero, pero en la Navarra, que también es contrato igual, toca pagar la ARL. No la pagan ellos. Mientras que Uniminuto y la paga. ¿Mm? ¿Por prestación de servicio? Sí. Entonces, Bueno, entonces, muchachos, de todas maneras, lo importante es que nosotros no vamos a tener en cuenta los descuentos que haya que hacerle al trabajador para pagar a otros, a terceros. No, no lo vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, aquí tendríamos en cuenta solamente el 21% producto de la pensión, de la salud y del ARL en nivel 1. ¿Sí? Y estaríamos allí saliendo de ese tema. ¿Vale? Entonces, si ese nos da que ese... en el mes es 10.400.000 pesos lo que paga la empresa, ¿cierto? Más el 21%, estaríamos hablando de 2.184.000, que sería lo que pagaría aquí, ¿cierto? 2.184.000 pesos por sus empleados, por pensión, salud y ARL correspondiente a esta nómina, ¿cierto? A los 10.400.000 mensuales. Esto lo multiplicamos por 12, ¿cierto? Si lo multiplicamos por 12, nos da lo que estaríamos pagando en el año, ¿cierto? Que sería aproximadamente 26 millones, ¿sí? 26.208.000. ¿Listo? Y saldríamos de ese tema. Ahora viene para fiscales. Listo, que como ustedes lo saben, entonces los parafiscales son los aportes al SENA, al ICBF, a la caja de compensación y que suman el 9% del total de SENA 2%, ICBF 3%, caja de compensación 4%, para un total de 9%. Entonces aquí nosotros en este aspecto sacaríamos un 9%. ¿Listo? A ese mes. Y aquí entonces volvemos a multiplicar los 10.400.000 por el 9% y nos darían el valor de de los parafiscales de esa nómina. Sería de 936.000 pesos. ¿Sí? 936.000. 936.000. Y esos 936.000 lo multiplicamos por los 12 meses del año y nos daría un valor de 11.232.000 pesos. Ay, Dios mío. Millones. Ahí tendríamos eso. Y finalmente liquidamos la nómina para el empleador, ¿cierto? Con las prestaciones. Y por prestaciones, entonces, tenemos nosotros que tener en cuenta que son los aprovisionamientos, ¿cierto? Que hace la empresa mes a mes para tener disponibles esos recursos en el momento en el cual el trabajador o los trabajadores lo requieran. Y ese aprovisionamiento tiene que ver con las vacaciones, con la prima, con las cesantías más los intereses, que sumados nos dan un total de
21.8%, ¿cierto? Entonces aquí nos darían el valor de el 21.8%. Sería eso lo que tendríamos que hacer como provisión para pagarla cuando el trabajador lo requiera, ¿sí? Lógico, hay unos tiempos, hay algo que se tiene que cumplir en unos tiempos, como el caso de la liquidación de las cesantías y los aportes de cesantías a los fondos tienen que hacerse antes de, ¿qué? Del 13 de marzo, ¿es? Algo así. Entonces tiene unos términos, si no lo hacen, pues les cobran una multa, y esos aportes de las cesantías también incluyen los intereses por el manejo de la misma, porque esos son recursos que son del trabajador. Bueno, entonces a ese le sacaríamos el 21,8% y nos daría 2.267.000. 2.267.200. 2.267.000. Nos sobra un cerito. Listo. Y si ese lo multiplicamos por los 12, entonces nos da ese valor aquí en esta parte. Y ahí nos da un valor de 27.206.400. Listo. Ahí tendríamos entonces, muchachos, que estaríamos de esa forma liquidando la nómina del empleador. Ahora, ¿qué ocurre? Que el total de salario sería, ¿cierto? El total de salario sería los 10.400.000, ¿cierto? Aquí haríamos una sumita, ¿cierto? Aquí haremos una sumita de esto. Nos dan, nos toca sumar los 2, 4. A ver, eso nos da 2.184.000 más 936.000 más bueno, o sea que eso nos sumaría 5.387.200 pesos mensualmente, ¿sí? Nos daría ese valor. Y ese valor aquí igual sumamos este de acá, nos tiene que dar lo que sería de multiplicar los 5.387.200 por 12. Vamos a ver si es verdad. Serían 26.208.000 más eso daría, aquí nos estaría dando entonces 64.646.400. También nos sobra un cerito. Listo. Mira, entonces ahí tendríamos ya cuánto nos valen los parafiscales, ¿cierto? Pensión, parafiscales y prestaciones mensualmente, y eso se lo sumamos a los 10.400.000. Entonces eso nos daría aproximadamente 15 millones, ¿cierto?
Daría 15 millones. 15.787.000. 787.200. Perdón. Eso nos da resultado. Sí. Entonces, ese es el vamos a bloquearse. Bueno, y aquí algo le pasó a esta bichucho, lo voy a voltear porque este valor estaba aquí y el total de la nómina viene acá. Entonces, aquí serían los 15 millones. Los 15 millones 787 7.200. Ahí. Y aquí entonces nos daría los 124 más los 64. Sería 124, 800 más 124 millones más, esto aquí daría 189 millones. 189 millones 446.400. Listo. Bueno, ahí estaríamos y de esa forma ya tendríamos entonces un primer costo fijo que es la nómina. ¿Sí? Yo creo que aquí cometí un errorcito que este valor viene aquí en total de salarios y este aquí viene aquí en la parte de abajo. ¿Sí? Fue un errorcito que cometí yo acá y no me lo dejó después modificar. Bueno, entonces ahí tenemos esto. Y luego viene, muchachos, decíamos que los gastos fijos, ¿cierto? Son dos bloques específicos, uno que es la nómina y el otro que es precisamente los gastos generales. Y dentro de los gastos generales, entonces nosotros vamos a definir cuáles son nuestros gastos generales mensuales y cómo se proyectan a través del año. Entonces dice, en esta tabla se deberán considerar arriendo, energía, agua, teléfono, suministros de oficina, viáticos, dotaciones, el pago del contador, mire, nos lo colocan aquí, pues es realmente opcional porque si ya lo colocamos aquí en la nómina, pues no lo vamos a llevar para allá, ¿cierto? De igual manera, la logística y transporte, gastos financieros, transporte, marketing y publicidad, el hosting que ya hablamos, el seguro, entre otros. Entonces aquí ustedes definen, ¿cierto? ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Ah, bueno, voy a generar un arriendo, ¿sí? Vamos a pagar un local. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Nosotros necesitamos aquí igualmente servicios, ¿cierto? Pago de servicios, ¿sí? Igual, pago de servicios. ¿Qué otra cosa nosotros necesitamos aquí en esto? Listo, sí, vamos a hacer una compra de máquinas. Bueno, listo, vamos a hacer una compra de máquinas. Vamos a comprar unas máquinas y equipos, digamos, ¿cierto? Máquinas y equipos, listo. Vamos a generar eso. Es importante establecer aquí algo, muchachos. Estos gastos generales, ¿cierto? De máquinas y equipos, tengamos en cuenta algo. Todos los meses voy a comprar máquinas y equipos,
porque yo lo voy a proyectar al año, ¿cierto? O voy a adquirirlo a través de un préstamo donde mensualmente voy a pagar por concepto de máquinas y equipos. También cabría esa posibilidad. ¿Listo? Entonces, esos son aspectos para que ustedes siempre los tengan en cuenta. ¿Cómo es el manejo de esa parte? ¿Cierto? De igual manera, digamos que aquí voy a hablar de la logística, ¿cierto? Del pago de logística. ¿A qué le llamo logística? Yo puedo allí en logística perfectamente decir que voy a tener en cuenta aquí lo que es el transporte, lo que son refrigerios, lo que son gastos de representación, en fin. ¿Por qué? Porque yo voy y busco un cliente y le gasto un tinto y esto, entonces lo puedo meter ahí para no coger a desglosar tanta cosita. Puedo decir que voy a invertir en logística, voy a dejar una partida para logística, ¿cierto? Y en logística manejo eso. O si quiero, pues como dice aquí, mire, en el caso de máquinas y equipos, no metería máquinas y equipos, sino que metería gastos financieros, o sea, el costo de la cuota que voy a pagar, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, puedo decir una cuota del préstamo, ¿cierto? Y eso es un gasto financiero. También la puedo manejar de esa manera. Le dan un valor y lo promedian al año. Y finalmente, entonces, sacamos el valor de esos, de cuánto fue lo que ahí nos costó. Bueno, que el arriendo 500, que los servicios 1.000.000, que en máquinas y equipos vamos a invertir y es mensualmente 2 millones, que en logística también vamos a invertir 2 millones, que vamos a pagar una cuota de préstamo de 1 millón de pesos mensuales. Entonces, aquí podemos definir cuántos son nuestros gastos, igual cuánto nos corresponde en el año. ¿Listo? Entonces, es voluntad y es decisión de ustedes. Y viene luego, muchachos, con eso terminamos los costos fijos y entramos a los costos variables, ¿cierto? Los costos variables se definen contablemente como todos aquellos costos que se mueven, que varían, que cambian dependiendo de la producción, dependiendo del servicio. ¿Por qué? Porque en los costos variables, por ejemplo, entre más revistas venda, más papel tengo que comprar, ¿cierto? Porque en los costos variables también me dice que, a ver otro ejemplo, que a ver, el champú, entre más champú yo esté vendiendo, ¿cierto? Pues más cebolla tengo que comprar, o sea, más insumos. Entonces, por eso es que varían de acuerdo a la producción, varían de acuerdo al servicio que voy a prestar. Entre más capacitaciones psicológicas yo desarrolle, hombre, pues mayor cantidad de papelería debo comprar para desarrollar los test, por decir algo, ¿cierto? Entonces, eso, a eso se refiere. En el caso del insecticida, pues entre más frascos de insecticida yo venda, ¿cierto? Mayor cantidad de colillas de cigarrillo debo de conseguir y por consiguiente, ese será, como es mi insumo, mayor será el insumo. ¿Listo? Entonces, a eso se refieren los costos variables. Profe, por eso son variables. ¿Sí? Dígame. Profe, qué pena. ¿Ahora? ¿Será que su merced puede subir un momentico la pantalla para sacar un pantallazo de lo que su merced escribió arriba? Es que no le alcancé a sacar. ¿A cuál? ¿Ahí está? ¿O al anterior? Sí, profe, ahí. Regálame un segundito. Sí, a los gastos generales, eso ahí. Eso es. Ah, bueno. Ya, profe, muchas gracias. Bueno. Listo. Y entonces deseamos que aquí en los costos variables dice, en esta tabla se deben considerar los cálculos de los costos variables en que incurre durante el proceso en un mes para fabricar o producir su servicio. Tenga en cuenta el diagrama de flujo. Mire, ¿sí ve por qué era tan importante? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en el diagrama de flujo nosotros decimos cómo va a ser el proceso, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a atenderlo? ¿Vamos a hacer un diagnóstico de la persona cuando llega o no? Y eso implica gastos. Entonces, parte de los elementos de fabricación o presentación de un servicio y revise su estrategia de precios, ¿cierto? Revise su estrategia de precios. Entonces, en este ítem, nosotros podemos decir que aquí podemos colocar insumos, ¿cierto? Listo. Ese puede ser un gasto variable importante, o sea, materia prima. Yo puedo decir, en el caso del champú, en el caso del insecticida, que aquí yo tengo que colocar el valor de los empaques, claro.
Entre más insecticida, entre más en champú, más empaques. Entonces también tengo que colocar ese valor, ¿cierto? Tengo que colocar en esos costos variables costos de distribución, si yo quiero, ¿cierto? Costos de distribución, o sea, cuánto me cuesta estar por allá mandando personas a dejar productos, ¿cierto? Y también coloco yo aquí la mano de obra, ¿cierto? Esa mano de obra. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué la mano de obra? Porque esa mano de obra, en el caso que usted tiene su planta de personal, ¿cierto? Pero resulta que le hicieron un pedido del Ecuador para que envíe 3.000 frascos de champú. Uy, no, pero yo con un solo operario, no, yo no puedo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues me meto en un gastico de contratar a 3 personas, mano de obra, ¿sí? Pero eso es sencillamente para cubrir para trabajar en este mes y cubrir esta necesidad y sale. Por eso no lo tenemos allá en la nómina. Entonces, a eso se refiere. Entonces, bueno, ¿y la mano de obra? No, la mano de obra es en estos casos especiales en los cuales yo requiero. Resulta que en el consultorio necesito urgentemente, en la revista, ¿cierto? Resulta que la revista necesita mandar un tiraje de 500 ejemplares para el Perú, que me los pidieron urgente, pero solo me dieron 48, 72 horas para hacerlo. Entonces, ¿qué hago? No, pues un pobre operario manejando todas las máquinas, no, necesito. Entonces, contrato mano de obra, ¿cierto? Esto es para esos casos en los cuales requiero de contratar mano de obra especial o aparte a lo que es la planta de personal. En otras palabras, ahora que hablábamos con la compañera, eso que hace, por ejemplo, la electrificadora del Huila, ¿cierto? Tiene una planta de personal. Pero resulta que para cumplir el día, por ejemplo, que cayó el aguacero ese tan fuerte por acá en el norte, hace 15 días, 20 días, algo así. Sí, fue un martes. Ese día se cayeron una cantidad de árboles, se cayeron unas cuerdas, bueno, en fin, una cantidad de cosas, ¿cierto? ¿Qué hizo la electrificadora? Le dijo a las empresas que le prestan servicio, oiga, necesito que incremente su mano de obra, los trabajadores que tiene, pero me atiendan ya, necesitamos en 12 horas, 24 horas restablecer el servicio en todo el sector, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué hicieron? Esas empresas contrataron mano de obra y luego le pasaron la cuentica electrónica. Mire, contratamos 10 personas, hicieron esto y esto, aquí están las evidencias, pum, 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 no lo pagan, ¿sí? Entonces, situaciones como esas también se dan en empresas como estas, ¿cierto? Y se dice además que en sitios como las alcaldías, la gobernación, pues tienen un sistema soterrado del manejo de mano de obra y que es finalmente una nómina paralela, porque tienen 200, 300 personas constantemente haciendo otras funciones, porque como no las pueden contratar por la nómina oficial, porque ya está cerrada, está congelada, entonces manejan este esquema, miren, muchachos, para que vayamos aprendiendo truquitos, ¿cierto? Son truquitos que se manejan ahí en la administración pública, y mire, y es válido, la Constitución, las normas lo establecen. Ah, sí, estamos contratando mano de obra. Y ahí vienen los famosos contratistas, ¿cierto? No, un contratista, mano de obra, lo contratamos para que haga esta función, ¿sí? Entonces, finalmente usted como contratista le dicen, mire, lo contratamos para que todos los días usted revise las facturas que se descargan a las 7 de la noche, ¿sí? Listo. Usted verá a qué horas va, cómo va, pero sencillamente usted tiene que hacer esa labor. Esa es su labor como mano de obra. En fin, entonces ahí tenemos, muchachos, otro tipo u otro ítem de los que podemos manejar. Entonces, los insumos o materia prima, los empaques en los que vamos a elaborar, ¿cierto? Otro importante que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Que son impuestos de aduanas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo tengo que enviar una cantidad de champús al Ecuador, yo debo pagar un impuesto de aduana, ¿cierto? Para realizar la exportación. Entonces, cuando voy a hacer exportación, tengo que pagar un impuesto aduanero. ¿Cuánto? Entonces, ustedes lo mirarán si lo necesitan, si no lo necesitan, si solo se van a quedar en el país, pues no. Si tienen que pagar un impuesto especial, por ejemplo, en el municipio de Florencia le dicen, sí,
resulta que usted tiene que pagar para venderle al municipio, ¿cierto? Usted nos paga un impuesto, usted paga un tributo, le hacen un pago. Entonces, esos impuestos, ¿cierto? Que ya no son aduana, sino que son unos impuestos, ¿cierto? Usted los tiene que sufragar. Por ejemplo, usted le vende, le contrata a la alcaldía de Neiva. Entre tantos impuestos que hay, que RTICA, que RTFuente, hay uno que se llama impuesto pro deporte. Y resulta que todas aquellas compras que hace el municipio, ¿cierto? Todos aquellos contratos que el municipio hace, superiores a 1.500.000 pesos, pagan el impuesto pro deporte. ¿Eso qué es? Impuesto. Entonces, si yo le voy a vender jabón, champú al municipio de Neiva y el valor del contrato es de 20 millones, automáticamente me toca pagar un impuesto. Entonces, ellos también se consideran gastos variables. ¿Por qué? Porque si en el mes entrante no voy a vender eso o reduzco la cantidad, pues el impuesto me baja. Entonces, por eso es variable, varía. Estos son valores que varían, ¿cierto? Que varían. Por eso mire aquí lo que estamos haciendo. Costo variables totales, cuánto es la unidad, el costo unitario de cada unidad de esta y el valor total, pero no lo estamos proyectando al año. ¿Sí ve? Diferente. ¿Por qué no lo podemos proyectar? Porque él varía. ¿Cómo vamos a proyectar sin saber qué va a pasar el otro mes? ¿Sí? Entonces, esto es en un mes específico. ¿Está claro ahí, muchachos? ¿Está Sí, claro señor. el concepto de costo variable? Bueno, listo. Entonces, aquí le damos, ¿cierto? Un costo variable total de por ejemplo, el insumos. Por decir algo, yo digo aquí 5 millones. ¿Sí? 5 millones. Punto. Listo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la unidad? ¿Cuál es la unidad? Hablemos de papel, hablemos de la revista Resma. ¿Sí? Vamos a comprar 5 millones en Resma de papel. Esa es la unidad, Resma, ¿cierto? Así se maneja. Valor total, ¿cierto? Valor total de esas Resmas. Pues nosotros estamos diciendo que el costo variable total será de 5 millones, entonces el valor total en el mes por insumos, por Resma, lo dejamos en el mismo. Yo puedo decir que es el mismo valor, ¿cierto? Y igualmente aquí en el costo variable del costo unitario del producto. Esta es acá, perdón, ese aquí está mal. Aquí está mal, ya estaba mirando qué era lo que me pasa, ¿cierto? Este costo unitario que corrió es aquí. ¿Por qué? Porque aquí voy a dar el costo unitario del producto o servicio. Entonces, el insumo, la unidad son resmas, ¿cierto? El costo variable puede decir que la resma valga valor aproximado de 12.000 pesos. De 12.000 pesos, ¿cierto? Y que el valor total son 5 millones. Ahora sí está correcto. Entonces vale 12.000 pesos el valor unitario, ¿cierto? La unidad de resma, yo que puedo decir unidad litro, ¿cierto? Yo puedo decir que sea litro. Yo puedo decir que la unidad sea consulta, ¿sí? En el caso de los consultorios, que sea consulta, ¿cierto? Aquí yo puedo decir que sea, por ejemplo, la unidad puede ser la docena, ¿no? Docena de insecticidas, o frasco, ¿cierto? O frasco. O sea, aquí yo defino cuál es la unidad con la cual voy a trabajar. ¿Estamos? ¿Estamos en el tema de las unidades? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? O sea, y le doy un valor unitario y le doy un valor total de lo que yo voy a hacer. Y sencillamente aquí, pues voy a tener la sumatoria. Todo esto lo sumo y me da el valor de los costos variables, muchachos. El valor total de los costos variables me va a dar acá. Bien, ¿para qué sacábamos todo eso? Sacábamos para encontrar algo que se llama el punto de equilibrio, ¿cierto? ¿Y qué es el punto de equilibrio? Pues el punto de equilibrio, en esta tabla se debe llegar al punto de equilibrio. ¿Cuántos productos o servicios debo hacer, producir o prestar para no perder ni ganar y cubrir los costos? ¿Sí? El punto de equilibrio es aquel en el cual lo que yo le invertí al negocio,
ya se lo saco. Y a partir de ese momento comienzo a ganar. Entonces, si yo invierto 50 millones en un negocio, el punto de equilibrio me tiene que decir en qué momento, con cuántos servicios que preste, con cuántas revistas que venda, con cuántos champús que venda, con cuántos insecticidas que venda, yo recupero los 50 millones. Ese es lo que me tiene que determinar el punto de equilibrio. ¿Estamos? ¿Estamos qué es el punto de equilibrio? ¿Qué es lo que se busca con él? Entonces, en el punto para hallar el punto de equilibrio, yo tengo que tener en cuenta el costo de venta unitario, ¿cierto? O cuánto cuesta un servicio. De igual manera, el costo variable unitario, que es lo que nos está diciendo, el precio de venta unitario, ¿cierto? Importante saber. El costo fijo, ¿cuánto es la sumatoria del costo fijo? Entonces, aquí, para hallar el punto de equilibrio, necesito coger estos dos valores, ¿cierto? El valor total de aquí que me dio los gastos generales, y se lo sumo a este valor que me dio la nómina, ¿cierto? Pues voy a tomarlo en el valor total. Si lo quiero hacer, el punto de equilibrio mensual, ¿cierto? Aquí, no nos metamos con todo el año porque nos sube eso inmensamente. Entonces lo tomamos ahí, costos variables, y aquí en los costos variables tenemos en cuenta la sumatoria de los costos variables. Este valor, ¿sí? Este es el valor que vamos a tener en cuenta. Ese es el valor a tener en cuenta. Valor a tener en cuenta para el punto de equilibrio, ¿sí? Este es el valor. Bien, y entonces ahora sí tenemos costo variable unitario. Costo variable unitario. Costo variable unitario. ¿Cuánto nos da los costos variables unitarios? ¿Sí? De X o Y producto, del producto que vamos a vender. ¿Cuánto es el costo variable unitario de la revista? ¿Cuánto es el precio de venta de la revista? ¿Cuánto? ¿En cuánto la voy a vender? Ahí sumo cuánto es el costo fijo y con una formulita que yo encuentro acá. Entonces, producto o servicio. Costo unitario de la revista. Costo variable unitario de la revista. Digamos que el costo variable unitario de la revista sea... ¿cuánto le ponemos? Por ejemplo, en el caso del champú, profe, 18.000 pesos el litro, el de 300 miligramos. Puede ser. Sí. ¿Pero ese qué es? ¿La venta? ¿Esa es la venta? El costo unitario. ¿Costo unitario? Sí, señor. 18.000 pesos. Sí, bueno, señor. 18 o 28. 18, profe. El 18. de 300 miligramos. Listo. ¿El precio de venta unitario cuánto es? ¿Cómo lo van a vender? El precio unitario de venta. Precio de venta unitario. Sí, ¿cuánto vale ese pote que les cuesta a ustedes 18.000 pesos el costo variable? ¿Cuánto lo van a vender? Ah, ok. ¿Al por mayor, ahora, profe? Pone cuidado. Para saber esto, yo debo tener bien claro ¿cuánto me vale el costo fijo? Puede ser al por mayor 25, ¿no sería, profe? Y al ¿qué es? ¿Costo y fijo? Al costo, el no, costo al por fijo, mayor. Vale, cuidado, este costo fijo es alto. Porque mire, aquí nomás tenemos 15.787.000. Y si le sumamos este de acá, ¿sí? Ese nos da el costo fijo, ¿cierto? Entonces el costo fijo... Profe, ¿me dejas ver los costos variables ahí, profe? ¿Me dejas ver un momento los costos variables? Hágale. Ahí arribita, ¿puedes subir la pantalla, profe, un poquito? Sí. Eso ahí, profe, ahí. Insumo, resma... Ah, ok, listo, ya, profe, qué pena. Costos variables. Le quito esto.
Costos variables total, los insumos. Ujú. Ahí se coloca el costo, el costo total de los insumos. Costo variable total, sí. Costo variable total. Ujú. Sino que yo ahí decía, bueno, que el insumo ahí fuera papel, ¿cierto? Yo decía aquí, bueno, Ujú. que sea papel. Insumo papel. ¿Sí? Sí, señor. Entonces miremos a ver. Profe, pero ahí no hay necesidad de especificar las resmas, digamos, 200 resmas, ¿valen en total entonces 5 millones? ¿O solo ¿Cómo? se escribe resmas y ya? Un Sí, ejemplo, digamos. sí, no, porque es que sí ve que nos están pidiendo la unidad, o sea, la unidad, ¿en qué unidad manejamos el papel? En resmas. Ahora, si quiere lo puede decir en cajas, ¿sí me entiende? O sea, es la unidad. Cuando me dicen a mí, bueno, vamos a tomar medidas en un lote. Entonces, bueno, ¿en qué unidad vamos a manejarlo? En metros, o lo vamos a manejar en centímetros, o lo vamos a manejar en decímetros, ¿sí? O lo vamos a manejar en qué, en una carretera, ¿en qué lo vamos a manejar? ¿Cuál es la unidad para medir una carretera? Kilómetro, ¿sí? Es eso lo que aquí nos están diciendo. Entonces yo tomo como unidad, pues sí, la resma. Ahora, resma por 500, listo, le puedo ampliar eso, ¿cierto? Por 500, ¿sí? Y una resma, entonces, ¿qué? En el insumo papel, la resma por 500 hojas, ¿cierto? Por 500 hojas. Ahí le dejo bien claro, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál sería el costo variable total de esa resma? Entonces, por eso es que yo aquí le coloco los 12.000 pesos, ¿sí? Yo considero que aproximadamente eso es lo que vale una resma. ¿O qué opinión tienen ustedes al respecto? Ya valen como 15.000, profe. Sí, bueno, entonces sí, colocarle el valor que es, ¿cierto? Lo importante es entender que en ese costo variable varía según el nivel de producción o de servicios de la empresa. Por eso nos metemos con los insumos, porque decíamos que ellos son importantes. Entonces la materia prima, el empaque, la mano de obra según la producción, los impuestos son los que tomaríamos como costos variables, ¿cierto? Y aquí haríamos la sumatoria del costo variable, ¿sí? Sumatoria del costo variable, que estaría dándose aproximadamente para un mes. Por eso les digo que finalmente, yo tengo que tener en cuenta es este valor total, ¿cierto? Para traerlo acá, ¿sí? Costo variable unitario. Y determinar el costo fijo, que es la sumatoria de estos dos. Es la sumatoria de la nómina y los gastos generales, ¿cierto? Y aquí, ¿qué tengo? Yo le decía que este, por cierto, costo unitario del producto o servicio, ¿cierto? Aquí, costo unitario del producto o servicio, pues es este que me dé aquí, porque el valor total es este de acá, ¿sí? Sino que aquí tendría que decirle como una flechita. Acá no es el, perdón, que acá tenemos. Vale. Lo tenemos en cuenta. Necesitamos este de acá, la sumatoria de acá, ¿sí? Esta sumatoria. Entonces, digamos, póngale cuidado, muchachos, digamos que el insumo, que el papel valga 12.000, que el empaque valga 10.000, 22.000, que los costos de distribución están en este momento mensualmente en 100.000, ¿cierto? Que la mano de obra, no necesitamos mano de obra, ¿cierto? Y que los impuestos apenas si alcanzaron los 50.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Sumo los 15.000 del papel, los, no sé, 20.000 del empaque, ¿cierto? Los 100 de distribución,
Entonces son 135.000 y aquí 50, 185.000, ¿sí? Entonces aquí en este valor de 185.000 pesos, ¿cierto? 185.000 pesos es el que yo voy a traerme para acá. No estos 18 que ahí no estoy haciendo nada. Son 185.000. Ahora, yo necesito saber cuánto es el costo fijo, que es la sumatoria. Decíamos que por un lado hay 15 y digamos que en el siguiente aspecto aquí, en el arriendo, en todo esto de servicio y todo esto, supongamos que en total aquí nos suman 5 millones. ¿Sí? Supongamos que aquí nos da 5 millones. Entonces, digamos que es eso. Entonces serían, la sumatoria sería 15 más estos 5 nos darían 20.787.200. 20 millones acá. El costo fijo sería 20.787, ¿qué? 787.200. Listo. Ahí lo tenemos. ¿Qué nos falta, muchachos? Ya nosotros tenemos aquí el precio unitario, variable unitario, tenemos el costo fijo. Tenemos que darle un valor unitario de venta de esa revista. ¿Cuánto vamos a vender la revista? ¿En cuánto lo han pensado vender? Dígame. En el caso de la revista, ¿cuánto le ponemos? ¿20.000 pesos? ¿25.000 pesos? 25, profe. Listo, 25.000. Listo. Ese es el valor. Mire, entonces ahora sí tenemos los tres valores para aplicar nuestra ecuación. Mire, punto de equilibrio es igual al costo fijo, que ya lo tenemos, 20.787.000, dividido por el precio de valor unitario menos el costo de venta unitario. ¿Sí? Entonces, si yo tomo 185.000 menos 25.000, me daría como, a ver si lo hacemos así como la carrera. Eso nos daría alrededor de 185 menos 25 daría 160, ¿sí o no? Entonces serían 20.787.200 dividido 160.000. Nos da 129.92, ¿sí? Aquí. Esto sería igual a 129.92. Aproximadamente 130. Ahora, si nosotros multiplicamos a 130 por 25.000, ¿qué nos da? Punto de equilibrio. Ajá. 120 millones. Yo tendría que estar produciendo alrededor de 129.920 por 25.000.
Un segundito que no me cuadra. 1292 por 25.000. Hay un dato que no nos cuadra. Hay un datico que no me cuadra para encontrar el punto de equilibrio. Porque ahí me estaría dando 130, me estaría diciendo que el punto de equilibrio estaría dado alrededor de las 130 revistas. O sea, cuando haya vendido, lo que ahí me está diciendo es que con 130 revistas, ¿cierto? Yo estoy encontrando el punto de equilibrio. ¿Sí? Con 130 revistas. O sea que la plata que yo he invertido, ¿cierto? La estaría sacando con 130 revistas. Pero esas 130 revistas me da un valor muy mínimo, de 3 millones y pico. Me da muy barato. Espere que estoy revisando porque hay un valor que no ajusta. Esto está bien. Aquí en este es donde... Bueno, entonces aquí nos estaría dando que alrededor de 1.290 revistas. ¿Sí? Ese sería el valor, 1.290. Alrededor de 1.290 revistas. Porque es que, espérate, 20 millones. Sí. Sí, son alrededor de 1.290 revistas para encontrar el punto de equilibrio. Alrededor de eso. Lo que pasa es que cuando uno se pone como a promediar valores, se le puede estar alterando un poquito. Pero eso, en conclusión, lo que necesitamos es, al saber estos tres valores, sencillamente le aplicamos la fórmula y nos da el valor final. ¿Sí? Ahora, para un solo producto, en este caso revistas, está proyectado para cuando tengamos diferentes productos o servicios, lo haríamos de diferente forma. ¿Estamos, muchachos? Ahí sencillamente es aplicar la fórmula con datos reales, porque los datos cuando no son reales se nos alteran un poco, ¿vale? Profe, qué pena, es que me desconcentré un momentico. ¿El costo fijo de dónde lo saca usted? ¿Cómo? El costo fijo de la sumatoria de la nómina, más los gastos generales. Eso sí está sencillo. Es este valor, mírelo, o sea, la sumatoria de la nómina más la sumatoria más el gasto general, ¿sí? Sino que, mire, aquí puse esos 5 millones ya y lo idealicé, ¿cierto? Para aquí darle un valor que fue el que establecí aquí, el costo fijo, mire. ¿Se ve? Los 15 millones más los 20, entonces me sumaron esto, ¿sí? Este sería el valor que ustedes le dan a la revista y faltaría promediar muy bien este primer valor de los costos variables totales, ¿sí? Que es el que nos está variando. Ese valor no puede ser tan pequeño. De pronto es más grande. Es más grande este valor. No puede ser tan pequeño porque es el que está haciendo que se genere aquí, al aplicar la fórmula, un valor que no es propiamente el que necesitamos, ¿sí? Entonces, esa es la razón. La razón aquí es porque estos valores de aquí no los hemos definido y entonces esta sumatoria no es tan bajita, ¿sí? Si yo hablo de... Yo no puedo decir que con una resma de papel voy a producir tantas... Mire para analizar el por qué razón le estoy diciendo lo que
este análisis. Yo no puedo decir que con una resma de papel voy a fabricar tantas revistas, ¿cierto? No puedo. Yo necesito saber aquí cuánto papel se me va para fabricar las revistas que requiero, 50, 100 revistas. Entonces, ese es el insumo, ese costo variable al que yo digo, listo, es una resma de papel, ¿cierto? Donde yo voy a manejar el costo variable de 25, de 50, de 100 revistas, y entonces el valor puede ser no 5 millones porque es mentira, ¿cierto? Sino que es el valor de lo que nos dé aquí los 12,000 pesos por la cantidad de resmas que voy a utilizar. Lo mismo aquí en el empaque. ¿Cuál es el empaque que voy a utilizar y para qué? ¿Sí? Entonces tengo que definirlo. En el costo de distribución, ¿qué es lo que voy a gastar en distribución? ¿Para qué? Si mano de obra la voy a colocar, impuestos igual, y entonces me tiene que dar ahí sí unos valores reales con los cuales trabajo la fórmula para que me dé el costo aproximado. ¿Listo? Lo importante es saber de dónde sacamos, como decía la compañera, el precio unitario yo lo doy. El precio variable lo saco de acá, de este pedazo, ¿cierto? Y el costo fijo de la sumatoria de la nómina más los gastos generales. Ahora dice la proyección de ventas. De aquí para allá es sencillo. Es sencillamente ustedes decir cuál es la proyección de ventas que van a realizar en el año. Pero el año lo dividimos en 4 trimestres. Entonces, producto o servicio 1, ¿cuál será? Será, digamos, la revista, ¿cierto? No tengo más. Yo no estoy a trabajar más. Revista. En el primer trimestre, ¿cuántas revistas voy a sacar? Entonces, listo, yo digo 50. En el segundo trimestre, sí, también voy a trabajar con las mismas 50. ¿Sí? En el tercer trimestre, ¿con qué voy a trabajar? Voy a subirle, voy a manejar 60 revistas y termino en el cuarto manejando 60 revistas. ¿Sí? Esa es una proyección. ¿Quién la hace? Ustedes. ¿De acuerdo a qué? A lo que ustedes tienen proyectado hacer. ¿Sí? De acuerdo a la inversión también que se va a dar. Entonces, es importante eso. Ahora, cuando detenemos estas 50 revistas, yo puedo decir que son 50 por lo que decíamos allá, ¿cierto? Por 25,000 pesos. ¿Sí? Entonces, 50 por 25,000 pesos, ¿cuánto me dará acá? Ay, perdón. ¿Cuánto me dará? 25 por 5 son 75, 700, ¿qué? 7.500.000, ¿cierto? Digamos que esto es el valor que tengo yo proyectado. Son 25 por 5, 75 y son 4 ceros. 5 por 5, 25, 5 por 2, 10. 125. ¿Ah? 25 por 5. Es 12. Sí, es 125. Entonces son 1, le quito acá un 0, ¿sí? Millón 250. 1.250.000, ¿cierto? Sí, profe. Esas valen 1.250.000. 1.250.000. Listo. ¿Sí? Y así voy promediando con cada una de ellas acá. ¿Cierto? Es importante de una vez sacar este valorcito para más adelante que lo van a necesitar. ¿Listo? Entonces, pero sencillamente la proyección de ventas es ¿cuánto voy a hacer? No, yo voy en el primer trimestre voy a vender 50, en el segundo 50 y voy a aumentar 10 más en el tercero y 10 más en el cuarto. Esa es mi proyección. ¿Sí? Y nadie me puede decir no, porque yo sé por qué lo hago. Y luego viene la inversión, muchachos. La inversión del negocio. Esta también es totalmente establecida por ustedes. Dicen, en esta tabla se deben considerar todos los recursos necesarios para la fabricación, en este caso de las revistas, del champú, de insecticida, para la prestación de los servicios, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesito yo aquí? Entonces, de acuerdo a eso, digo, necesito terrenos, total. Entonces digo, sí, necesito terrenos, voy a comprar un terreno.
Lo voy a comprar tanto a crédito, tanto con recursos propios, total del terreno 100 millones, por decir algo. ¿Quién me lo va a proveer? Digamos, Félix Trujillo Falla. Entonces, si yo voy a comprar un terreno, lo que aquí me están diciendo es que si yo voy a comprar un terreno, diga, ¿a quién se lo voy a comprar? ¿Cuánta plata le voy a meter en el crédito? En créditos. ¿Cuánta plata voy a meter en recursos propios? Y el total del terreno. Entonces yo puedo decir que lo compro a Félix Trujillo Falla, que voy a hacer un préstamo por 50 millones y que yo tengo otros 30 millones y que el total de ese terreno es 80 millones. Ah, voy a construir en ese terreno. Ah, sí, listo. Ah, sí, entonces voy a contratar con la firma de ingenieros constructores AS, ¿cierto? Voy a trabajar con ellos a crédito, voy a pagarles, aquí presté 50 y otros 30, entonces aquí presto 30 millones para pagarle al crédito y yo tengo otros 20 aquí y entonces el total requerido para construir el edificio que voy a hacer o el sitio donde voy a trabajar son 50 millones. ¿Sí? Esto en el caso que lo requiera. Si ustedes no lo quieren, pues no lo hacen. Aquí viene lo que decía la compañera ahora rato, total de maquinaria y equipos. Proveedores, ¿a quién le voy a hacer la provisión? Ah, no voy a hacerlo a Industrias IMG. Inventarme algo. Industria IMG. ¿Qué voy a comprarle? Voy a comprarle las máquinas y los equipos que necesito. Necesito máquinas para impresión, necesito máquinas, equipos de cómputo, en fin. Y para eso voy a hacer un préstamo de 20 millones. Entonces, 20 millones a crédito. Recursos propios, sí, voy a invertir 20 millones. O sea que el total que yo voy a invertir en máquinas y equipos son de 40 millones. Ahora sí comienzo a desglosar. ¿Qué es lo que voy a comprar? Una impresora, un computador, una selladora, en fin, lo que ustedes necesitan. ¿Cuánto le va a invertir si es en crédito o contado? ¿Cierto? Con recursos propios, quiere decir que usted tiene la plata. ¿Estamos? Entonces ahí sumo y entonces el total de muebles y enseres, ahora otro valor. Este es el total de esto que tengo acá. Ahora otro, necesito comprar unos muebles, sí, necesito comprar escritorio, necesito comprar unas mesas de trabajo, ¿sí? Necesito comprar unas pantallas, necesito comprar un equipo de aseo, en fin, todo esto lo meto aquí. Entonces aquí digo, sí, necesito 3 escritorios, 2 sillas, valen tanto. Necesito, ¿qué otra cosa fue que dijimos que íbamos a comprar? Escritorios, necesito equipos de aseo, bueno, entonces lo meto aquí, si es de contado, si es de crédito y cuánto. Lo importante, en la parte moradita, fucsia, oscurita, negrita, es el total. Y en los renglones siguientes es el desglose que en todo momento esta sumatoria anaranjada nos tiene que dar el valor de que tenemos en lo oscurito. ¿Está claro? Igual, si voy a pagar publicidad y mercadeo, entonces, ¿cuánto voy a invertir en publicidad y mercadeo? ¿En qué aspectos de la publicidad? ¿Qué contratación de cuñas radiales? ¿Qué contratación de la elaboración de la página web? O sea, del hosting, ¿cierto? Voy a contratar un hosting. Luego, es que voy a hacerle adecuaciones. Sí, voy a hacer unas adecuaciones. Voy a mandar a pintar el local. Entonces solamente voy a mandar a pintar el local. Me vale tanto. Pues el total de este son tanto. ¿Cierto? Y aquí hago la sumatoria total de esta inversión. ¿En qué de todo esto invertí y cuánto? Es lo que aquí me están pidiendo. ¿Estamos? Está clara esa partecita, ¿cierto? Esa no hay tanto problema. Y luego dice, muchachos, el flujo de caja para un año. ¿Sí? El flujo de caja para un año. Dice, en esta tabla se debe considerar el registro de movimientos de dinero que muestran las variaciones de entradas y salidas de la caja o efectivo en un periodo determinado, teniendo presente el financiamiento o los desembolsos. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen aquí? Si yo me puse a decir aquí que voy a prestar plata, entonces allá la tengo que registrar. Si yo dije, no, yo no voy a prestar plata acá, solamente voy a pagar, entonces lo que aquí estoy pagando lo tengo que proyectar aquí. ¿Sí? Ese es el secreto. Lo que por allá arriba me he puesto a decir que voy a hacer, entonces aquí lo conecto. Producto 1, entonces no tenemos la revista, ¿cierto? La revista, total de ingresos operativos. Entonces, allá dijimos
allá dijimos, miren, ¿por qué les decía que era bueno tener el datico? Allá arriba dijimos que en el primer trimestre nosotros nos íbamos a ganar 1 millón o íbamos a vender 1.250.000 pesos en revista. Pues eso es lo que aquí registramos, ¿cierto? Ya tenemos que en el primer trimestre entonces sería 1.250.000, ¿cierto? Listo, eso es lo que tenemos ahí. 1.250.000, ¿sí? Y está registrado. En el segundo dijimos que era lo mismo, ¿cierto? Allá dijimos que era lo mismo. 1.250.000. Listo. En el tercero dijimos que eran 60. Entonces 60 por, aumentan 10, ¿cierto? O sea que aumentan 250.000 pesos más. O sea que sería 1.500.000, ¿cierto? Listo. Y aquí en el cuarto también estaremos manejando 1.500.000. Listo. Proyección. Esa es la proyección. Está lista. En cuanto a los ingresos. Total de ingresos, entonces aquí manejamos el mismo 1.250.000, porque no tenemos un solo producto. Ahora, en el total de ingresos operativos, gastos operativos, entonces comenzamos. Pagos laborales directos. Pagos laborales directos. Entonces aquí, ¿cuánto me cuesta la nómina en los 3 meses? ¿Cuánto me cuesta si voy a contratar mano de obra en los 3 meses? Entonces, los pagos laborales directos. Lo mismo, ¿cuánto me cuesta? Entonces, divido ese valor allá o multiplico el que me dio cada mes, los 15 millones y pico por 3, y entonces me daría aquí aproximadamente 45, 46 millones, algo así, como 46 millones. Bueno, ahora, total de gastos de producción. Por allá lo que dijimos. ¿Cuánto fue? Entonces, por allá dijimos, ¿cierto?, que nosotros íbamos a comprar, y por eso era lo importante. Esto es para producir. Para producir necesito insumo, necesito empaque, necesito impuestos, esto, ¿cierto? ¿Cuánto me valen los gastos de producción? Sumo eso y esto es lo que vengo y coloco aquí en este valor, ¿sí? ¿Cuánto me va eso? Total de gastos de administración. Si necesito gastos de administración, bueno, pueden ser los de logística. Entonces, aquí meto el valor de logística, ¿sí? ¿Por qué? Porque los gastos de administración se refieren a todos aquellos gastos como, por ejemplo, pago de celaduría o de vigilancia, pagos de cámaras de vigilancia, ¿sí? Pagos de transporte, gastos de representación. Al gerente le dice, mire, le vamos a dar a usted 200.000 pesos mensuales para que usted consiga clientes, vaya, gástele tinto, gástele gaseosa, lo que quiera, ¿cierto? Ahora, total de gastos de ventas, ¿sí? Es que necesitamos allá en distribución. Entonces, en gastos de distribución, los que se dieron allá, los colocamos aquí como gastos. Otros gastos, si tienen otros, el costo de la materia prima, ¿cierto? Aquí volvemos y la colocamos. En los gastos de producción. Si ya lo metimos, muchachos, si ya lo metimos en los gastos de producción, la materia prima, no hay necesidad de volverla a meter aquí. Pago a proveedores. El pago de la materia prima, pero es que ya la tuvimos aquí, entonces nos están dando vuelta. Gastos financieros, eso sí, si prestamos plata, entonces, ¿cuánto prestamos? ¿Cuánto estamos pagando trimestralmente por esos préstamos? Y si compramos maquinaria, entonces, ¿cuánto estamos pagando por esa maquinaria si la compramos a crédito? ¿Cierto? O si la compramos igualmente de contado, ¿cuánto estamos metiendo trimestralmente en compra de maquinaria? Total gastos y costos, aquí nos da. Y podemos, este superávit o déficit, ¿de qué sale? De total de ingresos menos total de gastos. Eso nos da. Ahí vamos a mirar si hay déficit operativo o si hay ganancia. Déficit si estamos perdiendo, superávit si estamos ganando. ¿Listo? Ese se saca de esto, entonces, de estos dos últimos cuadritos, de lo que tiene que ver con, mire, ingresos, el total de los ingresos aquí, eso, menos los gastos operativos, el total de esos gastos que estamos dando acá. Y eso es entonces lo que nos determina aquí este valor. Eso es, muchachos, lo que concierne a el plan financiero. Y luego viene esta parte que dice conclusiones.
En este espacio se deben redactar las conclusiones del proyecto. Entonces, son mínimo 4 enfocadas a estos aspectos. Hacen cuatro ideas, 4 conclusiones, perdón. Entonces, la primera, frente a la idea de negocio, ¿qué concluyen ustedes después de haber hecho este proyecto? ¿Qué concluyen? Si es viable, no es viable, les parece buena, deben ajustarla, les da más viabilidad, más visibilidad a ustedes. En el análisis del sector y del mercado, ¿cómo analizan ustedes el sector? ¿Cómo analizan el mercado? ¿Les parece que sí está bueno? Si hay un mercado eficiente para ese champú, si hay un buen mercado para esa revista, si hay un buen mercado para ese veneno, ¿cierto? Entonces, analicen cómo ven su idea de negocio ahora, ya no como estaban al comienzo, sino cómo la ven ahora. Ahora, frente al marketing mix, ¿qué opinan? ¿Cómo les parece los precios? Porque acuérdense que ustedes ya manejaron unos precios, ¿cierto? De lo que ustedes me decían aquí, 18,000, 25,000 pesos. Esos precios que ustedes manejaron allá, esos sitios donde los van a distribuir, la forma como los van a distribuir, ¿será que es la ideal? ¿Habrá que hacerle algunos ajustes? ¿Sí? Igualmente en el análisis financiero, ¿qué aspectos del análisis financiero resaltan ustedes? ¿Les parece que como está planteado el negocio está bien? ¿Está mal? ¿Sí van a obtener ganancias? ¿No van a obtener ganancias? ¿Se van a demorar mucho en recuperar la inversión? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Y eso lo colocan aquí y colorín colorado, el cuento se ha acabado, muchachos, no es más. Esa es el proyecto. ¿Cómo lo ven? Díganme. Interesante, profe. Sí, mire que no es del otro mundo. No se preocupen Es difícil. No es difícil. No es para nada difícil porque son ustedes los que van dando datos, ¿sí? Y sobre datos concretos que ustedes van dando, ¿sí? Y la misma aula les va diciendo qué van haciendo y de dónde van tomando una cosa para la otra. Y es consecutivo, de tomo de aquí, lo llevo para allá, ¿sí? Lo importante es que ustedes finalmente, con todo lo que hacen, puedan hacer un muy buen análisis de lo que ha pasado en esta asignatura, porque es eso finalmente lo que hay aquí. El análisis de ustedes si aprendieron, no aprendieron, tienen más clara esa idea de negocio, no la tienen clara, está confusa, ¿cierto? Ese análisis financiero que les dice, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que debo subirle a los precios? Fíjense que todo lo que veníamos haciendo hasta aquí en el análisis financiero nos lo aterrizan y dicen, bueno, ahora ahí póngalo para mirar a ver cómo nos da. Que nos da negativo, bueno, entonces la empresa tiene que reestructurarse, ¿sí? Que nos da positivo, bueno, qué bien, la estamos proyectando bien, pero eso no implica ni que esté bien, no implica que esté mal, implica que sencillamente el análisis va bien. Profe, ¿esa es la última actividad para subir este domingo? Esta es la última actividad de subir, con esta actividad cerramos el tema de la estructura del plan de negocio, ¿sí? Pero hay otra, ¿cierto, profe? Sí, viene una actividad que es la de todo esto que ustedes han hecho, especialmente todo esto de las conclusiones, ¿cierto? Por eso es importante que las tengan muy en cuenta. Las van a plasmar en un video. Y ese video se llama el pitch. Ese pitch es un video de 3 minutos donde ustedes van a comenzar planteando cuál es el problema o necesidad que visualizaron, cuál es la idea de negocio que ustedes tienen, cómo analizan el sector y el mercado, hacia dónde van, y todo el marketing. Cuál es el producto o servicio, cuál es el precio, cómo lo van a distribuir, en dónde van a estar ubicados. Todo esto del marketing está metido allá, ¿sí? Y finalmente establecen el análisis financiero, cuánta plata necesitan, cuánto van a invertir, en qué lo van a invertir. Y ese será el pitch. ¿Sí ve? Sencillito. Lo elaboran entre ustedes. ¿Cómo? ¿Solo 3 minutos o se puede uno pasar un poquitico? No, por el contrario, mermar. Y dentro de 8 días les cuento por qué. ¿Por qué? Profe, una pregunta, ¿este pitch para cuándo es? El pitch es la última actividad para 3 y 7 para el 20. Gracias, profe. Sí, para el 20 de marzo. Por ahora enfóquense en el plan financiero, ¿listo? Enfóquense en el plan financiero. Cualquier situación me preguntan, me llaman o me dicen por el WhatsApp y la podemos ir consultando y la podemos ir resolviendo, ¿vale? Ok, profe, ok. Bueno, entonces, muchas gracias por la atención. Ya son las 8:30. Profe.
Señora. Profe, una preguntita. Profe, Como hubo al antes principio, de salir, con compañera, estoy hablando. sí, yo también Profesor, estaba qué hablando, pena. compañera. Pero bueno, prosiga, compañera, prosiga. Bueno, tranquila. Norma, hable. Hable Norma y ya ahorita le damos la palabra a la otra compañera. Profe, Norma. su merced me puede regalar ahorita 5 minuticos para hablar del tema que habíamos hablado por plataforma. Bueno, sí, ahora que terminemos. Vale. Claro. Vale, muchas gracias. Bueno, listo. ¿Quién? Ahora sí, compañera, cuéntame otro. Profe, Carolina, profe, no, esa es una pregunta simple, breve. Como al principio hubieron inconvenientes para la conexión, su merced, no sé, como estábamos en otras salas y eso, llevamos lista o algo, porque cuando ya ingresamos, que su merced pudo volver a ingresar también porque lo había sacado, ahí pues queda como la grabación, yo qué sé, para Sí. lo de la lista. Sí, claro. Sí, incluso recuerda ok. que a mí también me sacó. Entonces, como a mí también me sacó, yo tuve que volver a ingresar a grabar y volver de nuevo a poner a grabar. Pero sí, ahí está, miren. Está grabándose después ok, de listo, eso. perfecto. Entonces, Gracias. aquí está. Tranquila, no hay inconveniente. Listo. Gracias. Feliz Bueno, noche. señoritas, deseándoles que estén muy bien esta semana, que tomen una buena decisión el domingo, voten por quien de verdad nos sirva para el futuro. Les deseo feliz fin de semana, feliz resto de semana. Cualquier situación dentro de 8 días estamos pendientes. ¿Listo? Hagan el trabajo. Dentro de 8 días, envíenlo. Si hay algunas situaciones especiales, las miramos dentro de 8 días. Tranquila que tenemos tiempo. Y ahí proyectamos nuestro pitch, que es la actividad final. Y también tenemos otra semana para hacer ajustes y correcciones. ¿Listo? Gracias, profe. Feliz noche. Muy Listo, amable. profe, gracias. Estén bien. Buenas noches, Bueno, gracias. bueno, chao, que estén bien. Y ahora sí, Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego, que estén bien. Cuéntenme, grupo. Hola, profe.